son las obligaciones simplemente mancomunadas? ¿Cuáles son las solidarias? Solidaridad pasiva, solidaridad activa. Bueno, esa diferencia, vamos a ver este video, te invito a que te quedes, de paso te suscribas al canal. Te doy la bienvenida, soy Joaquín Ábalos Villarreal. Vamos a tratar este tema que suele prestar determinada complejidad a la hora de analizar lo que es la materia obligaciones. Vamos a analizar en primer lugar que es una obligación simplemente mancomunada, ¿bien? Lo más simple, vamos por el primero. Nos vamos al artículo 825 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el que encontramos que la obligación simplemente mancomunada es aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Básicamente, tenemos como nota característica el fraccionamiento de la deuda. Vamos a un ejemplo. Somos tres amigos, bien, y vamos a comprar comida, ¿no? Encargamos un delivery. En ese caso, vamos a fraccionar, ¿bien? Es decir, vos te pediste pizza, vos te pediste milanesa y vos te pediste, no sé, una hamburguesa. Ese crédito, bien, por el delivery es total, pero se fracciona, es decir, que es independiente el crédito de cada uno de sus amigos. Que exista esta independencia va a tener consecuencias tales como la no propagación de los efectos de la mora, bien, que es muy, muy importante, y también con respecto a lo que es la liberación. Pero lo importante es que tenemos tantos créditos como acreedores y deudores haya. Es decir, que si tenemos dos deudores y dos acreedores, tenemos cuatro créditos. ¿Por qué? Porque se va a fraccionar en cuatro partes, ¿bien? Entonces, esto es un elemento distintivo y característico de estas obligaciones simplemente mancomunadas, ¿bien? Y agrega el artículo que las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros, ¿bien? Es decir, yo que compre pizza, debo la parte de la pizza, no voy a pagar por la parte de la hamburguesa, ¿bien? Entonces, esto trae muchas consecuencias luego, por ejemplo, para el inicio de una demanda judicial. ¿Me van a demandar a mí? No, porque mi crédito yo lo cumplí conforme al artículo 724, que la definición de la obligación, yo efectué una prestación, una obligación de dar, bien, entregué la cantidad de suma de dinero estipulada a cambio de ese bien, bien, de ese bien fungible y consumible, como es una pizza, y por lo tanto no me pueden exigir el cumplimiento de una obligación independiente, bien, entonces limita en este caso lo que es el cumplimiento de la obligación a la exigencia a que sea ese crédito por el cual sea fracciona. El artículo 826 nos dice los efectos, que es el efecto de la obligación simplemente mancomunada, se rigen por lo dispuesto en la sección sexta de este capítulo. Bien, quiere decir que de acuerdo si es divisible o indivisible el objeto, vamos a tener determinadas consecuencias, bien, porque no es lo mismo que entre dos personas nos obliguemos a pagar una pelota, bien, que una pelota, obviamente, si una pelota de fútbol, ¿yo la puedo fraccionar materialmente? Sí, pero si yo la fracciono materialmente es antieconómico su uso, porque claramente media pelota no me sirve para llevar a cabo un deporte, ¿bien? Bueno, esto es más o menos suficiente para entender las obligaciones simplemente mancomunadas. Pasamos a las complicadas, ¿bien? Vamos a las obligaciones solidarias. El artículo 827 nos da el concepto de obligaciones solidarias. En este caso vemos que hay solidaridad cuando hay pluralidad de sujetos, elemento elemental la pluralidad de sujetos. ¿Por qué? Si somos yo y un acreedor, ¿qué necesidad vamos a tener de ver si es solidaria? Simplemente una... No, yo debo el todo, porque soy el único deudor. Por lo tanto, estas reglas es muy, muy importante recalcar esta cuestión de que hablamos de pluralidad de sujetos, es decir, que tenemos más de un sujeto en cada uno de estos polos obligacionales, es decir, que tenemos más de un sujeto en la relación del acreedor, bien, en la posición del acreedor, y más de un sujeto en la posición del deudor. Puede ser uno y uno, o puede ser, o pueden coexistir. Esto vamos a diferenciarlo posteriormente, que uno se llama solidaridad activa y lo otro se llama solidaridad pasiva y tienen sus respectivos efectos. Bueno, primer característica del artículo 827 que remarcamos. Pasamos a otra característica elemental, que es el origen. Bien, el artículo dice que tienen que ser originadas
en causa única, bien, importante, cuando, en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse cualquiera de sus deudores por cualquiera de los acreedores. Es decir, que la ley, bien, estipula, o el contrato estipula, que va a ser solidaria. Entonces, esto tiene sus consecuencias interpretativas. Por ejemplo, el contrato de fianza es un contrato accesorio, no principal. Por lo tanto, no hay solidaridad en el contrato de fianza porque no surge del mismo contrato, bien, esa obligación. Esto es una cuestión bueno, que se debate en lo que es la fianza, pero para no irnos del foco, la ley, bien, por ejemplo, nos vamos al artículo 144 cuando habla de la oponibilidad de la persona jurídica. Es decir, que si yo como socio y un administrador hacemos actos para fraudentar derechos de terceros utilizando la persona jurídica, respondemos de manera solidaria y limitada, dice el artículo. Por lo tanto, ahí la ley dice responde de manera solidaria. ¿Y qué es responder de manera solidaria? Lo que dice la última parte del artículo, que el cumplimiento total, entre paréntesis, no hay fraccionamiento, puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ejemplo anteriormente brindado, el tercero bien que se ve perjudicado por este accionar doloso con la utilización de la persona jurídica puede exigir el total de cumplimiento de su obligación tanto a mí como al administrador. Es decir, que si supongamos que en conceptos indemnizatorios 1.000.000 de pesos puede exigir tanto 1.000.000 de pesos a mí como al administrador. Y yo no puedo decir no, yo pongo 500.000. Somos dos, lo divido en 1.000.000, digo 2, 500.000, simple. Y dice el tercero, no, no. Si vemos el artículo 827, dice que cualquier acreedor puede exigir cualquier deudor el cumplimiento total. Entonces, ya vamos a ver que hay reglas para lo que es organización en cuanto a determinadas cuotas en cumplimiento total, porque obviamente, si no afectaría muchísimo, que si yo pago 1.000.000 de pesos, el otro no me da en proporcional, me vería afectado. Pero eso es la relación interna, ¿bien? En la relación interna sí hay unas cuotas de participación. Recomiendo la lectura del artículo 841, pero lo importante en este caso, más atendiente a lo que es la definición, es lo externo, ¿bien? Que el cumplimiento total. Bueno, ya dejando bien en claro eso, reiterando lo que es la fuente, vamos al artículo 828 y vemos que la solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o de un título constitutivo de la obligación. Por lo tanto, hacemos un paralelismo, que las simplemente mancomunadas se presumen y las obligaciones solidarias surgen de manera expresa por la ley o por un título constitutivo que puede ser un contrato. ¿Bien? Entonces, esto es muy, muy importante a la hora de analizar, ¿bien?, estas diferencias. Hasta que no me dice la ley o en un contrato que es solidario, yo respondo simplemente a un comunicado. Supongamos, reiterando el ejemplo del artículo 144, supongamos que no dice el artículo 144 cómo responden. Entonces, si no dice cómo responden, yo respondo simplemente de mancomunado, perdón. Entonces, en ese caso, yo sí puedo pagar los 500.000, porque la ley no me dice que es solidario. En cambio, como el ejemplo del 144, dice solidaridad, yo tengo que responder por el pago total cuando me lo vienen a exigir. ¿Bien? Me lo puede exigir a mí, se lo puede exigir al acreedor, al administrador, perdón. Bien, pero es muy importante remarcar esa diferencia. Habíamos hablado, retomando con cuestiones que habíamos hablado anteriormente, que es necesaria la pluralidad de sujetos. Y esta pluralidad de sujetos puede ser en un polo de la obligación, el polo deudor, o el otro polo, que es el polo acreedor. Bien, el polo que efectúa la obligación de hacer, no hacer o de dar, y otro que exige esa prestación a cambio de satisfacción de un interés. Vamos a meternos en primer lugar a solidaridad pasiva. Bien, como para diferenciar activo-pasivo, bien, hay que tener en cuenta estas cuestiones que es más de la índole documental de persona jurídica, pero que sirve de manera figurativa para entender. Todo lo que sale es pasivo, todo lo que entra es activo. Bien, como regla, ¿no? Pero, entonces,
Si me dicen solidaridad pasiva, yo tengo que imaginar que la plata sale, que las cosas salen. Entonces, si sale, hay un dar. ¿Y quién efectúa las obligaciones de dar, de no hacer, no hacer? Los deudores. Entonces, solidaridad pasiva igual pluralidad en el polo deudor. En cambio, el activo es lo positivo, lo que ingresa. Entonces, cuando pienso que ingresa, tengo que pensar, acá recibe algo que le están dando, haciendo o no haciendo bien. Es decir, se está satisfaciendo en la satisfacción de un interés. Entonces, solidaridad activa igual pluralidad de sujetos en el polo creador. Bien, esta diferencia es grande. Ahora nos metemos un poco más con lo que es lo técnico. El artículo 833 nos habla de lo que es la solidaridad pasiva. Bien, dice, derecho a cobrar. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, varios o todos los codeudores simultáneos y sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que acá tenemos un acreedor y 3 deudores. Bien, este acreedor, bien, vamos a ponerle acreedor A, puede exigirle tanto a deudor 1, deudor 2 o deudor 3, bien, de forma individual puede pedirle, bueno, deudor 1, págame los 1.000 pesos de indemnización por el 144 del Código Civil Comercial, ¿bien? O puede hacer que sea sucesivo, es decir, que exija uno y uno, ¿bien? O también a todos, ¿bien? A la vez. Bueno, eso es el derecho a cobrar, que la ley habla del 833, que básicamente es que se puede exigir a uno sucesivamente o a todos a la vez el cumplimiento total, bien, hay que remarcar eso que habíamos hablado del 827. Y esto, si hay un derecho a cobrar, hay un derecho a pagar, el artículo 834 dice que cualquiera de los deudores solidarios tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda sin perjuicio del 837, bien, que habla de lo que es la extinción relativa. Bien, pero eso es una cuestión más puntillosa que por ahora que vemos una cuestión más general no me quiero meter tanto, pero una cuestión que yo había adelantado anteriormente, el 841, que habla de la determinación de la cuota de contribución. ¿Qué quiere decir esto? Que algo ya hablamos. Si alguien paga el todo, bien, tiene derecho que los otros den lo que le corresponde en esa parte del todo. ¿Qué quiere decir? Al tercero se le paga completo, ¿bien? Si me exigen a mí, lo pago yo, o lo paga el otro, o lo pagamos todos a la vez. Pero cada uno, bien, de los deudores solidarios, tiene una parte dentro de ese cumplimiento. Que en primer lugar, el 841 puede ser pactado, es decir, bueno, deudor 1 debe tanto, el deudor 2 debe tanto y el deudor 3 debe tanto. ¿Bien? Lo ponemos en un contrato. Luego, en la fuente y finalidad de la obligación, en su caso la causa de responsabilidad, bien, porque no es lo mismo que sea administrador o que sea socio, bien, en el caso de la responsabilidad que vimos de 144, se la relación de los interesados entre sí, demás circunstancias. Bien, ¿y qué pasa? Si nosotros no pactamos nada y no surge inequívocamente de estas circunstancias, debemos en partes iguales. Si es una indemnización de 600.000 pesos, si somos 3, son 200.000 pesos para cada uno. Y bueno, para ir culminando, vamos a hablar de solidaridad activa, bien que ya algo estuvimos analizando, que es el 844, que dice que el acreedor, cada acreedor o todos los acreedores de forma simultánea puede exigir al deudor la totalidad de la obligación. En este caso, nos vemos al revés. Tenemos acreedor 1, acreedor 2, acreedor 3 y deudor A. Puede ir el acreedor 1 y pedir la totalidad, puede ir sucesivamente, es decir, va uno cada vez, o pueden ir todos a pedir la totalidad de la obligación. ¿Bien? Supongamos que hay un administrador que hizo un acto fraudulento, bien, de una persona jurídica, o más precisamente una sociedad anónima, y son 3 terceros o proveedores, supongamos, que se ven perjudicados y van todos a solicitarle el cumplimiento de esta obligación solidaria. ¿Bien? Bueno, y también, según el 848, tenemos cuotas de participación, porque yo como acreedor, si recibo todo, los otros también tienen el derecho de recibir su parte. ¿Bien? Es decir, el deudor nos paga todo. Yo como acreedor 1 recibo todo, pero tengo que distribuir en razón de la cuota que tenga cada uno. ¿Bien? Así que bueno, básicamente
Esto es en resumido las obligaciones simplemente mancomunadas y solidarias. Si querés profundizar más en el tema, contáctame al Instagram, bien, hub.apoyoabogacía, o déjame en los comentarios. Te agradezco muchísimo llegar hasta acá. Suscríbete si te interesa el canal, si te gusta, deja nuevos temas para próximos videos y te mando un saludo, te agradezco por la atención. Nos vemos.